Ahí empecé a grabar, Gabriel, cuando quieras. Bueno, perfecto. Esperen que estoy buscando a ver la modalidad de presentación. Ahí está. Bueno, ahí se ve bien, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Sí, sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, como bien decía recién Mercedes, este es un prototipo de autogestión económica, es decir, en realidad lo que busca es el cálculo del resultado económico de la actividad ovina, ¿no? De una producción ovina. ¿Tá? Básicamente los aspectos generales que quiero comentarles son los siguientes. El objetivo es calcular resultados económicos de la gestión anual de una empresa que tiene actividad primaria ovina. Incluimos dentro de esta producción ovina tanto carne, lana como leche. Puede que tengan las tres, puede que tengan una, puede que tengan dos. ¿Sí? Cuando decimos gestión nos estamos refiriendo al resultado económico de un ejercicio, de un año que ya pasó. Es decir, este no es un prototipo que está pensado para la planificación, es decir, para proyectar resultados, sino para calcular resultados del ejercicio transcurrido. ¿Sí? Para lo que es planificación, nosotros tenemos otras herramientas que después podemos conversar y que también están disponibles para el uso de cualquiera. Pero en este caso nos vamos a concentrar, porque esa era la demanda de los productores, por lo menos así surgió esto, que querían conocer el resultado económico de su último ejercicio y de todos los ejercicios que vayan cargando, por supuesto. El funcionamiento es una planilla Excel interactiva, en realidad, en donde es una única planilla, en realidad que tiene diversas hojas, ¿sí? Que nosotros le llamamos solapas, pero bueno, son las distintas hojas que tiene una planilla Excel. Y todas esas hojas interaccionan de manera automática entre sí, ¿no? Obviamente requieren una serie de datos que vamos a ver que hay que cargar. La característica de cómo se carga, para que se den cuenta fácilmente de a dónde hay que cargar datos, es que las celdas que tienen un fondo naranja son aquellas celdas en las cuales obligatoriamente alguien tiene que cargar un dato. Obligatoriamente o no, ahora vamos a ver, porque puede ser que si, no sé, si en un mes determinado no hubo venta, obviamente que no voy a cargar nada en la celda, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es, toda aquella celda que tiene un fondo naranja, en principio es una hoja, es una celda que requiere un dato, ¿sí? Que está pidiendo, que está solicitando un dato. Para evitar inconvenientes y que ustedes por ahí cometan errores e intenten cargar datos en otros lugares, el resto de lo que sería la planilla, hay incluso hojas enteras que están protegidas. Protegidas significa que por más que quieran cambiar algo, no van a poder hacerlo. Esto no es una cosa, es una cosa adrede, pero en realidad para evitarles complicaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por ahí tocan sin querer una fórmula y después la planilla no funciona. ¿Sí? Entonces para eso están protegidas. ¿Sí? Se van a encontrar con que si quieren cargar un dato en un lugar donde no va el dato, les va a aparecer un cartelito que dice un mensaje de error, básicamente, que les va a impedir cargar el dato. ¿Sí? O sea que esto es a favor de ustedes. ¿Sí? Otra cosa interesante es que más allá del manual de uso y más allá de la grabación que tengan de esta charla, muchas de esas celdas naranja a su vez tienen, ahora vamos a ver un angulito en rojito arriba a la derecha, en donde tienen un texto indicativo, es decir, un comentario, lo que se llama un comentario, que también les ayuda a que se den cuenta de cuál es el dato que tienen que cargar. Con lo cual esto también les va a facilitar la carga. Cualquier duda que tengan, en realidad se pinchan en ese angulito rojito que ahora les vamos a mostrar, y ahí tienen un detalle de qué es lo que se está solicitando en ese cuadrito. Como bien recién comentaban, la idea es un ejercicio anual. Nosotros hemos determinado, como se hace habitualmente en la actividad agropecuaria y también en la ganadera, un ejercicio cortado, no calendario, sino que arranca el 1 de julio y termina el 30 de junio. ¿Sí? Esto es importante para nosotros porque y vamos a medir la gestión, no el planeamiento, ¿no? Sino que vamos a medir el último ejercicio, ¿no? O sea, te van a tener que cargar datos de un ejercicio transcurrido. Si empiezan a cargar datos del ejercicio que está transcurriendo, digamos,
si alguien quisiera cargar el ejercicio, que después vamos a charlar de ese tema, que va a cerrar ahora el 30 de junio de 2021, va a tener que cargar para atrás un montón de datos del ejercicio que empezó el 1 de julio del año pasado. Y quien decida cargar datos a partir del ejercicio siguiente, bueno, arrancará el 1 de julio. Y quien quiera hacer las dos cosas, bienvenido, ¿no? Porque en realidad vamos a disponer de 2 ejercicios, ¿sí? Pero bueno, siempre estamos cargando, en realidad, datos reales, ¿sí? Es decir, no estamos haciendo proyección, no es la idea de la planilla. ¿Por qué pusimos ese ejercicio? Porque es el más común en la actividad ganadera y porque eso nos va a permitir comparar. Si cada uno cargara un ejercicio distinto, tendríamos dificultades en la comparación y eso nos impediría, tener que la información sea comparable respecto un poco de lo que dijo recién Mercedes, que es que nosotros después vamos a disponer de determinada información que nos permite comparar distintas producciones en distintos lugares, en distintas regiones. Otra cuestión que definimos, y que ahora la vamos a ver, es la combinación con otras actividades. Como esta planilla en realidad está pensada exclusivamente para la actividad ovina, pero sabemos que muchos de ustedes, o muchas producciones, en realidad la actividad ovina la tienen combinada con otras actividades, primarias e incluso hasta agroindustriales, puede ocurrir, lo que hemos hecho es, para evitar complicaciones, porque si no tendríamos que tener un prototipo en realidad muy amplio para que abarque todas las posibilidades, es establecer, y esto fue un ida y vuelta con productores con los cuales estuvimos charlando y demás, establecimos la posibilidad en distintos lugares de afectar porcentualmente determinada información que sea aplicada a la actividad ovina. Por ejemplo, afectar porcentajes de la tierra, la actividad ovina, si es que está compartida con otra actividad, afectar porcentajes de bienes de uso, de gastos de estructura, es decir, todo aquello que esté compartido con otra actividad entre la ovina y otras, en realidad, para poder asignárselo a la actividad ovina, que es la que a nosotros nos preocupa o nos interesa en la producción ovina, lo vamos a hacer mediante este porcentaje de apropiación que va a aparecer en distintos lugares de la planilla, que ahora lo vamos a ver. Otra aclaración importante es que, como la mayoría de los productores, o mayoritariamente deberíamos encontrarnos, o en general nos encontramos con productores que son responsables inscriptos en IVA respecto de la situación tributaria, es que todos los datos, sea compra, ventas, valuaciones de inventario, etcétera, se carguen sin IVA. La excepción sería, es decir, lo que nosotros los contadores, yo soy contador, le llamamos neto grabado, ¿no? Es decir, el monto sin IVA. ¿Por qué? Porque el IVA es un impuesto neutro que puede generar alguna complicación financiera, pero desde el punto de vista económico es un impuesto neutro. Entonces, lo que tomamos es los valores neto grabados, ¿sí? Es decir, sin el IVA. ¿Qué pasaría con un monotributista? Obviamente, el monotributista, como el IVA no lo discrimina, ni en la compra ni en la venta, cargaría el monto completo, ¿sí? Si hubiera un productor monotributista. Si el productor es responsable inscripto, como en realidad los monotributistas en realidad no hay muchos, porque en el sector ganadero en realidad los límites son muy pequeños, ¿no? Entonces no es tan fácil ser monotributista en el sector ganadero. Bueno, pero bueno, si hubiera casos de monotributo, cargarían, por supuesto, el valor completo. Como recién les decía, en muchas celdas naranjas van a encontrar comentarios. Esos comentarios aclaran el dato que hay que cargar en esa celda específica. Y como también recién les comenté, también las solapas están divididas entre solapas, las solapas serían las hojas, ¿no? Entre solapas naranja y solapas azules, ¿sí? Yo ahí no lo puse, pero en realidad después le cambiamos el color y dijimos, bueno, están las solapas naranja, las hojas naranja, significa que esa solapa tiene datos para cargar. Cuando vean una solapa o una hoja que ya el colorcito del título de la solapa es azul, es porque esa es una hoja de salida. ¿Qué significa una hoja de salida? Ahí hay información que la planilla generó, pero que no hay que cargar ningún dato. ¿Sí? Ya se van a dar cuenta, ahora las vamos a recordar. ¿Sí? El sistema se llama SIGE Ovinos en realidad, ¿no? Porque es un sistema de gestión económica de ovinos. ¿Sí?
Bien, para facilitarles digamos, el movimiento entre las distintas hojas, entre las distintas solapas, se estableció, esto fue una sugerencia de Amílcar en su momento, una guía de hojas, que la van a encontrar dentro de la planilla, en la cual pinchando directamente en los distintos links, se van trasladando de una hoja a la otra, ¿sí? Entonces les resulta más fácil moverse, ¿sí? De una hoja a la otra. Fíjense, ahí tienen la cantidad de hojas, que son 15 en realidad, salvo las iniciales, que son pantallas iniciales, o sea, excepto la guía, que está al inicio, y excepto una pantalla inicial, que es un poco el título de la planilla, después hay 15 hojas, ¿sí? Pero no se preocupen, van a ver que muchas de esas hojas son simplemente salidas, ¿no? Es información que genera el prototipo, ¿sí? Así que esto creo que les va a resultar de utilidad, porque ustedes van pinchando directamente en los hipervínculos, que son estos que están en celeste acá a la derecha, y se van trasladando. Ustedes quieren pasar a la hoja número 8 y directamente linkean, pinchan en la 8 y van a ver cómo se van a mover, ¿sí? Bien. Hay una primera hoja, ahora vamos a hacer una recorrida, voy a hacer un comentario sobre distintas hojas que se las voy a ir mostrando, y después vamos a ir a una planilla ejemplo, ¿sí? Ustedes, cuando le mandemos el correo, van a recibir 3 archivos. Van a recibir un archivo que es este, que en realidad es el PowerPoint, ¿sí? Que viene a ser el manual de uso, el manual del usuario, el famoso manual del usuario, ¿sí? Que tratamos de hacerlo lo más completo posible, pero siempre alguna cosa se nos suele escapar. Van a recibir una planilla que está vacía completamente, ¿sí? Que es la que ustedes van a tener que utilizar para cargar sus datos. Y van a recibir una planilla que está completa con un ejemplo. ¿Por qué también les mandamos la planilla que está completa con un ejemplo? Porque también les puede servir de guía cuando dudan en dónde se carga una cosa o en dónde se carga otra. Que yo ahora se las voy a mostrar, ¿sí? Ahora vamos a ir haciendo, de manera más o menos rápida, una recorrida sobre las distintas hojas, o las principales hojas, y después las vamos a ver en vivo en la planilla, ¿sí? Pero algunas las vamos a ir viendo acá con unas capturas de pantalla que tenemos dentro del manual de uso. Bueno, la hoja 1 es quizá la de datos, en realidad se llama datos, son datos patrimoniales y generales, es quizá una de las hojas en donde hay mayor información a cargar, ¿sí? Pero esa información van a ver que la cargan una vez y después con simples cambios ya les va sirviendo para el año siguiente, con lo cual por ahí van a tener un pequeño trabajito extra la primera vez que cargan, pero después van a ver que para el próximo ejercicio la cosa se pone un poco menos densa, ¿sí? Se carga el año de inicio y cierre del ejercicio de trabajo, por ejemplo 2020, 2021. Se cargan los valores del tipo de cambio, ¿sí? Porque la planilla, si bien trabaja en pesos, después hace una conversión en dólares para calcular resultados en dólares. Se cargan porcentajes de gasto de venta y compra a aplicar a los productos. Cuando digo los productos estoy hablando de lana, carne, leche. Se carga el costo de oportunidad, del capital, que en realidad esto es interesante, en realidad porque eso permite calcular algunos resultados que ya vamos a ver. En realidad le decimos costo de oportunidad al porcentaje que uno deja de ganar por invertir en una actividad y dejar, invertir en una actividad y no poder invertir en otra, que ahora lo vamos a ver, y es un porcentaje, sería como un porcentaje de ganancia. El costo oportunidad, fíjense que ahí dice excepto el capital tierra. ¿Por qué? Porque en realidad al capital tierra se le va a asignar como costo de oportunidad el valor anual de un arrendamiento, ¿sí? Aunque yo tenga tierra propia, en realidad le voy a cargar, vamos a cargar un resultado que va a tener también el costo de oportunidad. En realidad va a cargar una versión con costo de oportunidad y una versión sin costo de oportunidad. En realidad, ¿cuál sería el costo de oportunidad de la tierra propia? Y me pierdo de arrendarla. Por lo tanto, el valor del arrendamiento para nosotros va a ser nuestro costo de oportunidad de la tierra. Por supuesto que se cargan los datos del campo, la cantidad de hectáreas propias, la cantidad de hectáreas arrendadas, con su valor, y el precio anual de arrendamiento. Y como les decía, se carga un porcentaje de afectación del campo a la actividad ovina, porque podría ser que esté compartido con otras actividades. Les muestro
¿a dónde están esos datos? Fíjense, en esa hoja 1, ahí tienen la información, ¿no? Y ven que ahí hay celdas naranjas, ¿sí? Esas celdas naranjas son las que nosotros necesitamos que ustedes carguen. Ahí está el ejercicio, en este caso hay un ejemplo del 2019-2020, está el tipo de cambio, están los porcentajes de gasto de venta y de gastos de compra, está el porcentaje de costo de oportunidad, por ejemplo, ahí pusimos el 3%, están la cantidad de hectáreas propias, por ejemplo, ahí dijimos, tenemos 20 hectáreas propias, valorizadas a $2.900 por hectárea, y tenemos 20 hectáreas arrendadas, tomadas a un precio de arrendamiento, y fíjense que hay en algunos casos unos angulitos rojitos, que son los que la celda, si queremos, si dudamos, nos hace una aclaración respecto de cuál es el dato que hay que cargar, ¿sí? Fíjense que acá, como le pusimos que la afectación de la actividad de la tierra, la actividad ovina, es de un 90%, por más que estemos explotando 220 hectáreas, en definitiva, las que van a ser afectadas a la actividad ovina son 198. ¿Sí? Así que esto un poco que dije antes, lo estoy mostrando en la hoja de la planilla, ¿sí? Después veremos la planilla real, ¿no? El Excel. Luego, en esa misma hoja, hay que calcular lo que se llama, para nosotros los contadores, un estado patrimonial al inicio. Es como decir, ¿cuál es el patrimonio neto inicial? ¿Cuál es el capital invertido que nosotros tenemos al inicio del ejercicio? Como verán, hay celdas naranjas y hay celdas blancas. Las celdas blancas significa que ese dato en realidad viene de otro lado, ¿no? Viene de alguna otra hoja de la planilla que está vinculada. Es decir, que no tenemos que cargarla ahí, de hecho no vamos a poder cargarla ahí, aunque querramos, porque va a estar protegida, pero hay algunos datos que obviamente tienen que ser cargados directamente en la celda naranja correspondiente. Fíjense que están los activos y están los pasivos, es decir, están los bienes y están las deudas, básicamente, que tiene el productor al inicio de ejercicio. Después lo que hace la planilla, en realidad, es, con toda la información del movimiento del año, proyecta cuál sería la situación patrimonial al cierre. Es como decir, yo cargo mi patrimonio al inicio, y con toda la información que van a cargar a lo largo del año de los movimientos anuales, la propia planilla, con alguna carga adicional, les va a generar la situación patrimonial al cierre. ¿Sí? Bien, hay una segunda hoja, una número 2, acuérdense que las hojas están numeradas, ¿no? Van del 1 al 15 en realidad, es la de bienes de uso, la de bienes durables. Esta también es una hoja un poco frondosa inicialmente, porque hay que cargar los bienes durables de la empresa, ¿no? Los bienes durables, básicamente para nosotros, serían las máquinas, las herramientas, los corrales, si hubiera un rodado que está afectado a la actividad, las pasturas, porque son bienes durables. Entonces es una hoja de bienes de uso, ¿sí? Que son los bienes que duran más de un año. También tiene la posibilidad de afectar porcentaje, que puede ser que algún bien durable esté compartido con otra actividad, ¿no? Que yo tuviera un tractor, pero que ese tractor lo utilizo parte para la actividad ovina, para hacer, no sé, un perdé, una pastura, pero también lo utilizo para una actividad agrícola que tengo en paralelo. Entonces, es una manera de afectar porcentualmente los bienes durables a la actividad ovina, ¿sí? Por defecto la planilla tiene cargado todo al 100%, pero eso después ustedes lo cambian en función de la situación particular. ¿Por qué es importante esta planilla? En realidad porque calcula las amortizaciones, que es un costo más, es decir, esa pérdida de valor que van teniendo los bienes de uso a lo largo del ejercicio, en realidad lo va calculando automáticamente la planilla con los datos que ustedes van cargando, ¿sí? Y ese costo se termina incorporando dentro de lo que sería el resultado económico del ejercicio, ¿sí? También se cargan las pasturas, aunque las pasturas se cargan aparte, en una planilla aparte, y luego el sistema de bienes de uso lo levanta, ¿sí? La pastura se toma como un bien de uso, ¿no? Porque dura más de un año, ¿no? Entonces para nosotros sería como equivalente a un tractor, ¿sí? De alguna manera, porque es un bien en el cual yo tengo un costo de implantación, que para mí es como si fuera el valor de compra de la pastura, ¿sí? Pero luego va perdiendo valor en el tiempo a la medida que lo voy consumiendo. Entonces, eso es necesario que uno lo cargue para que el sistema amortice automáticamente y traslade ese costo de amortización al sector correspondiente.
no amortiza el año de alta y sí el de baja. Ese es un criterio que hemos utilizado, porque básicamente en el año de alta, normalmente la pérdida de valor que tiene un bien durable en el año que uno lo compra, o en el año que uno lo, por ejemplo, si fue una pastura, en el año que uno la implanta, en realidad pierde poco valor, porque todavía no se consumió demasiado o directamente no se consumió nada. Entonces el sistema hace que cuando yo cargo un bien durable, ese primer año no lo amortiza a partir del año siguiente. ¿Sí? Ese es un criterio que establece la planilla. ¿Sí? Bueno, también los bienes de uso, cuando llegan al final de la vida útil, se dejan de amortizar de manera automática, y en realidad convendría, por una situación particular, que cuando lleguen al final de la vida útil, y a su vez para que les vaya quedando espacio, en realidad los vayan eliminando, digamos, de la planilla, y les vayan quedando los bienes que ya, y sobre todo cuando los venden, ¿no? O sea, si ustedes venden un bien, en realidad deberían eliminarlo. ¿Por qué? Porque si no les quedarían dentro del activo, ¿sí? Y ya no, como ya no los tienen más, no debería estar. Por más que no amortice, en realidad deberían ser eliminados de nuestro activo, ¿sí?